de crecimiento, ¿no? Es nuestra vida, es nuestro día a día, ¿no? Lo que nos toca vivir. Damos gracias también por nuestras familias, nuestros amigos, nuestros seres queridos, por el pan que tenemos en la mesa y por todo el alimento que vamos a recibir en esta oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Que así sea. Y bueno, ¿dónde se origina el tema de la doctrina de las penas eternas? Observemos cómo la creencia en castigos eternos pierde fuerza día a día. Sus argumentos han sido tan sólidamente refutados que casi podríamos dejar que se extingan por sí sola. Pero comprendamos que aunque anticuada, sigue siendo el último bastión de quienes se oponen a nuevas ideas espirituales. La defienden con tanto ahínco precisamente porque reconocen su debilidad y temen las consecuencias de su derrumbe. Por eso, aunque parezca un tema superado, vale la pena que lo examinemos con atención y con mucho respeto. Esta idea de castigo sin fin, de un castigo eterno, tuvo sentido cuando la humanidad estaba en etapas tempranas de desarrollo. Para mentes poco formadas moral e intelectualmente, conceptos como penas morales o temporales resultaban abstractos e ineficientes. Estos seres en estas épocas necesitaban imágenes contundentes, como un infierno material, por ejemplo, porque aún no distinguían bien entre el bien y el mal, ni comprendían la proporcionalidad de sus faltas. Era necesario poner un freno para quienes no captaban la gravedad sutil de sus actos. Es por eso que se veía en esos entonces castigos supremos, ¿no? Como arder infinitamente en fuego, ¿no? Y avanzando un poquito más en el tiempo, este viaje en el pasado, cuanto más cerca estábamos de un estado primitivo, más material era nuestra comprensión de lo divino. En aquellos tiempos imaginábamos a Dios como un monarca temible y distante, similar a los déspotas humanos, que gobernaban con relámpagos y castigos espectaculares. Un Dios misericordioso habría parecido débil en esos tiempos, pues solo entendíamos el poder mediante la fuerza visible. Dado que éramos implacables con nuestros enemigos, lógicamente creíamos que Dios debía ser aún más severo. Por eso religiones como la mosaica, con su Dios justiciero y leyes duras, fueron necesarias. Una espiritualidad basada solo en amor habría sido incomprensible e ineficaz para sociedades con costumbres tan rudas y tan agresivas. Ahora bien, llegamos a un momento crucial en esta época del tiempo, avanzando un poco más. Gradualmente, ese velo material se fue disipando. Cuando apareció Jesús, pudo revelar un Dios de clemencia y decirnos, amaos los unos a los otros. Comprendamos ahora la sabiduría de Jesús. Él mismo dijo que había verdades que aún no podíamos entender. Por eso es que enseñaba mediante parábolas. En lo moral fue muy claro. Él hablaba de amor frente al egoísmo. Pero sobre el más allá, él usó símbolos familiares. Prometió el cielo a los buenos y para los que hacían el mal, ¿a dónde irían? Necesitaba una imagen opuesta que impactara mentes aún más terrenales. Por eso habló de castigos sin detallarlos. Bastaba con contraponer premio y pena, usando conceptos que todos comprendían en esas épocas. Era lo que nuestra evolución en ese momento nos permitía entender.
Ahora bien, profundicemos un poco más en sus palabras. Cuando Jesús mencionó el fuego eterno o la gehenna, que se refería a un basurero en Jerusalén, podríamos representarlo como cara a cara, digamos, en Bolivia, ¿no? Él usaba estas metáforas impactantes como, no como descripciones literales, sino más bien como una descripción simbólica. Claro que para las personas que se encontraban ahí podrían considerarse como aspectos literales, ¿no? Algo que tendría que ocurrir de manera física. Sin embargo, la verdadera enseñanza de Jesús se revela en el Padre Nuestro cuando dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Un Dios que exige perdón no puede ser implacable. Si el arrepentimiento no sirviera, pedir perdón sería inútil. Jesús siempre mostró misericordia. Al igual que en la parábola del Hijo Pródigo, jamás condenó a alguien sin redención. Interpretar los símbolos como penas eternas contradicen el mensaje de amor que daba Jesús. Poniéndonos en contexto en la época, para gente acostumbrada al infierno pagado y al Dios severo del Antiguo Testamento, la idea de fuego eterno no les chocaba. Es más, hasta les parecía muy normal que un castigo de fuego eterno exista, ¿no? Y Jesús tenía que usar símbolos familiares como freno temporal, sabiendo que el progreso espiritual revelaría tarde o temprano el sentido alegórico de sus palabras. Recordemos también que Jesús jamás negó el perdón al arrepentido. Al contrario, mostraba a Dios con una mano firme ante el pecado, pero con la otra siempre extendida para que el que volviera sinceramente. Esa en realidad es la esencia de un Dios justo, pero compasivo. Reconozcamos que tenemos una triste historia. Sin ir más lejos, dentro de nuestra cultura inca, nuestros ancestros, casi todas las religiones antiguas tuvieron dioses guerreros que exigían sacrificios sangrientos. Incluso, después de Jesús, durante siglos se quemó herejes creyendo honrar a Dios. Hoy, aunque sin hogueras, seguimos invocando al Dios de los ejércitos en guerras injustas. Estas prácticas son ecos de cuando confundíamos la divinidad con la violencia y el poder humano. Ahora bien, seamos honestos con nosotros mismos. ¿Cuánto nos cuesta soltar viejas ideas? Tras siglos transcurridos, aún arrastramos conceptos de un Dios cruel. Gracias a pensadores valientes, llamados impíos por algunos, hoy vemos a Dios liberado de pasiones humanas. Pero hay que tener cuidado. Al no actualizar las creencias, algunos caen en la incredulidad o el panteísmo. Es decir, algunos piensan que todo es Dios o nada es Dios. Se van a los extremos. La verdadera espiritualidad no niega la razón. Al contrario, integra el progreso y la fe de forma íntima. Solo así honramos un Dios perfecto, lejos de venganzas eternas que contradicen su esencia amorosa. Ahora bien, analicemos algunos argumentos que se han dado a lo largo del tiempo que apoyan el castigo eterno. Y a continuación vamos a ver qué refutaciones proponen, ¿no? El uso de la razón, el uso de una observación racional de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que mantener siempre presente la esencia de un Dios infinitamente perfecto y todo lo que esto significa, ¿no? Por ejemplo, uno de los argumentos llega a ser, ofender a un Dios infinito merece castigo infinito.
Al igual que ofender a un rey humano se castiga más severamente que ofender a un ciudadano común. Este era un argumento que se utilizaba constantemente. Empecemos por lo esencial. Dios es infinito en todas sus perfecciones. Quiere decir que Dios es infinitamente bondadoso, infinitamente justo, infinitamente misericordioso. Ahora bien, pongamos la analogía, la siguiente analogía. Imaginemos un objeto absolutamente blanco. Si el objeto es absolutamente blanco, una mancha en el objeto blanco dejaría de ser el objeto absolutamente blanco, ya no tendría esta propiedad de absolutamente blanco. De igual manera, en el otro lado, si un objeto llega a ser absolutamente negro, al tener una mancha blanca encima, deja de ser absolutamente negro. Asimismo, si Dios tuviera la más mínima venganza, dejaría de ser infinitamente bueno. Si aplicara castigos eternos, sería infinitamente vengativo, lo cual anularía su bondad infinita. Ambos atributos no pueden existir. Pensemos entonces cómo nosotros, seres limitados en tiempo, en conocimiento y poder, podríamos cometer ofensas infinitas. Si así fuera, seríamos tan poderosos como Dios. Pero si fuéramos capaces de un mal infinito, también lo seríamos de un bien infinito. Entonces seríamos dioses. Y esto claramente es una contradicción y es obviamente imposible. Por lo tanto, Dios no puede ser infinitamente vengativo si es infinitamente bueno, ¿no? Bondadoso, si es perfectamente bondadoso. De esa manera se refuta este argumento. Otro argumento dice, Dios solo perdona si nos arrepentimos antes de morir. Reflexionemos un poco al respecto. Si la misericordia de Dios es infinita, ¿por qué limitarnos al brevísimo tiempo de vida terrenal? ¿Acaso un alma arrepentida después de la muerte merece menos compasión? Si su bondad tiene fecha de caducidad, entonces no es una bondad infinita. Dios es soberanamente justo, pero no significa crueldad sin medida. Un castigo eterno por faltas temporales sería como condenar a un niño a cadena perpetua por romper un jarrón. Hasta nuestra justicia humana reduce las penas al ver el arrepentimiento. ¿Sería Dios entonces menos equitativo? Si el castigo es irrevocable, el regreso al bien es inútil, y Dios estaría obligando al alma a permanecer en el mal. Entonces, el perdón de Dios no se limita solamente a nuestra vida terrenal, en pocas palabras, ¿no? Otro argumento sería, si Dios todo lo sabe, al crear el alma ya sabría que esta alma sufriría tormentos eternos. Este argumento nos lleva por dos caminos de salida. Si Dios no sabía que nosotros íbamos a llegar a este mundo a sufrir, si Dios no sabía esto, entonces quiere decir que Dios no tiene sabiduría infinita. El otro camino sería, si Dios sí sabía que nosotros íbamos a llegar a sufrir aquí, entonces quiere decir que Dios no es infinitamente bueno al traernos a un lugar donde vamos a llegar a sufrir. Además, si puede perdonar a un condenado arrepentido, entonces el infierno tampoco es eterno, porque al ser perdonado, el condenado tiene la oportunidad de salir de ahí, ¿no? De ese espacio. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? Si Dios es perfecto, las penas eternas no pueden existir. Y si existen, entonces Dios no es perfecto.
Y esto es una total contradicción, y ambos conceptos no pueden ser compatibles, son incompatibles entre sí. Otro argumento llegaría a ser: si el cielo es eterno, el infierno debe serlo también para equilibrarlo. En realidad, la dicha eterna es el resultado natural de alcanzar la perfección, de continuar trabajándonos. El castigo, en cambio, es solo un medio educativo para corregirnos. No tiene que ser eterno. El objeto de la creación es el bien, no el sufrimiento sin fin. Y otro argumento también es el siguiente, y dice: sin miedo al infierno eterno, la gente hará maldades. Esto apela a que si no ponemos un castigo a las acciones del ser humano, el ser humano por naturaleza empezaría a hacer maldades, dice, ¿no? Pero observemos un poco lo que es la realidad. En realidad, muchos de los que predican esta creencia actúan igual que quienes no creen. Hoy esta idea no solo pierde fuerza, sino que aleja a buscadores sinceros de la fe incluso. El verdadero camino ético nace del amor consciente, no del terror, no del miedo. Por otro lado, existe una imposibilidad material de las penas eternas. Es decir, materialmente es imposible que exista una pena eterna. Exploremos juntos por qué las penas eternas son materialmente imposibles, basándonos en hechos que todos podemos observar. Imaginemos lo siguiente: si el destino del alma quedara fijado irrevocablemente al morir, como propone el dogma de las penas eternas, ¿dónde quedaría el progreso espiritual? Observamos nuestro mundo y vemos almas en todos los niveles de desarrollo, desde pueblos ancestrales hasta sociedades avanzadas. Si no son las mismas almas evolucionando, tendríamos que aceptar que Dios crea almas inferiores para ciertas épocas o lugares, favoreciendo unas sobre otras. Esto contradice su justicia infinita, que debe ser igual para todos. Entonces ahora tenemos que reconocer algo evidente. Un alma con menos desarrollo intelectual y moral, como el de nuestras culturas ancestrales, no puede disfrutar de la misma plenitud espiritual que un alma madura. Si estas almas no progresan, estarían condenadas a una dicha limitada o a un sufrimiento perpetuo sin culpa propia. La única solución justa es que las almas avanzadas sean las mismas que antes fueron rudimentarias y que ahora son las mismas evolucionadas. Aquí surge naturalmente la idea de múltiples existencias para entender mejor, pero ahora nos vamos a centrar solo en una vida. Pensemos un caso real. Imaginemos un joven de 20 años, ignorante y vicioso, que niega a Dios y vive en desorden. Gracias a un entorno favorable, con los años se estudia, se corrige, se vuelve piadoso. Si muere anciano, se considerará salvo. Pero si hubiera muerto joven en un accidente, el dogma lo condenaría eternamente. Aquí se puede visualizar una paradoja. ¿Por qué el tiempo físico, es decir, el tiempo de vida que tenemos, decide nuestro destino? Si una persona pudo progresar en 50 años de vida terrenal, ¿por qué no podría hacerlo en 50 años después de morir? ¿Por qué Dios negaría esa oportunidad? Si el arrepentimiento llega tarde, pero sincero, ¿no debería tener valor? Entonces llegamos a una deducción muy importante. El progreso espiritual es una ley de la naturaleza, tan real como la gravedad. Si las penas eternas existieran,
anularían esta ley. Ambas no pueden coexistir. Y la evidencia está en casos como San Pablo, que en primera instancia era perseguidor y luego se convirtió en santo. Si hubiera muerto antes de su transformación, el dogma lo condenaría a pena eterna. Algunos dicen que su cambio fue por gracia especial, pero esto crea otro problema, ¿por qué Dios daría una oportunidad a unos sí y a otros no? Entonces, esto sería injusto. La respuesta coherente es que cada alma es dueña de su destino. Dios no reparte privilegios. Como enseñan en el Espiritismo y en el Evangelio, el hombre es hijo de sus obras. Recompensamos nuestros esfuerzos y enfrentamos consecuencias temporales por nuestros errores, siempre con puertas abiertas al crecimiento. Ahora bien, esta doctrina que habla sobre las penas eternas ya no aplica a nuestros tiempos. Aunque tuvo su utilidad en el pasado, hoy resulta contraproducente para nuestra evolución espiritual. Imaginemos a un niño al que se asusta con cuentos de seres imaginarios para que obedezca. Con el tiempo ese niño crece, comprende la verdad detrás de esos relatos y sería absurdo seguir usando las mismas tácticas. Asimismo ha ocurrido con nosotros, la humanidad. Hemos dejado atrás la etapa donde necesitábamos amenazas materiales para contenernos. Ya no somos seres crédulos que aceptan todo sin reflexión, ni nos sometemos ciegamente al poder. Hemos madurado. Insistir en esta creencia es como nadar contra la corriente del progreso. Hay una ley divina imparable. Quienes se aferran a él suelen ser aquellos que viven de estructuras del pasado, olvidando que toda resistencia al avance espiritual es inútil. Ahora bien, debemos reconocer una realidad muy incómoda. Durante siglos, el miedo al infierno ha sido un impuesto voluntario, muy lucrativo. Al igual que un niño entrega dulces a quien propone ahuyentar monstruos, muchos han pagado promesas de salvación. Pero cuando el niño deja de creer en fantasmas, guarda sus dulces. Así hoy, al debilitarse esta creencia, se agota una fuente de recursos para quienes explotan este recurso del miedo al castigo eterno, ¿no? Es por ello que no nos sorprende la resistencia a nuevas revelaciones espirituales. La imprenta fue maldecida por los copistas, las máquinas por los artesanos. Toda innovación que libera al ser humano encuentra una oposición de quienes pierden privilegios. Mientras los incrédulos ven este dogma como un tema trivial y los filósofos advierten sus daños sociales, los verdaderos religiosos entendemos algo crucial. La dignidad de la fe exige terminar con estas prácticas. Una espiritualidad madura se basa en la responsabilidad personal, salvarnos por nuestras obras, no en el comercio del terror. ¿Y qué nos dice Ezequiel sobre las penas eternas? En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 1 al 23, que dice así, dice, recibí de nuevo las palabras de Dios. Me dijo, ¿qué significa este proverbio que ustedes dicen en la tierra de Israel? Los padres comieron uvas ácidas, pero fue a los hijos a quienes les dio entera. Tan cierto como que yo como que yo vivo a él. Miren, todas las almas me pertenecen. Tanto el alma del Padre como el del Hijo me pertenecen. El alma
El alma que peca morirá. Supongamos que un hombre es justo y hace lo que es justo y correcto. No maltrata a nadie, sino que le devuelve a su deudor lo que éste le dio como garantía. No le roba a nadie, sino que le da su propia comida al hambriento y viste al que no tiene ropa. No presta cobrado interés ni saca beneficio, sino que evita actuar injustamente. Juzga con verdadera justicia los asuntos entre los hombres. Siempre anda según siempre anda según mis estatutos y obedece mis decisiones judiciales, a fin de actuar fielmente. Un hombre así es justo, sin duda. Seguirá vivo, afirma el Señor soberano Dios. Pero supongamos que él tiene un hijo que es ladrón, asesino, o que hace de estas otras cosas, y presta cobrando interés y sacando beneficio. Ese hijo no seguirá vivo. Por todas las cosas que ha hecho, sin falta tendrá que morir. Será responsable de su propia muerte. Por otro lado, supongamos que un padre tiene un hijo que ve todos los pecados cometidos por su padre, y aunque los ve, no hace lo mismo. No oprime al pobre, no presta cobrado interés, ni sacando beneficio. Cumple con mis decisiones judiciales y anda según mis estatutos. Un hombre así no morirá por el pecado de su padre. Sin duda, él seguirá vivo. En cambio, su padre, como se dedicó al fraude, robó a su hermano e hizo lo que estaba mal en medio de su pueblo, morirá por su pecado. Pero ustedes dirán, ¿por qué no carga el hijo con la culpa del pecado de su padre? Como el hijo ha hecho lo que es justo y recto y ha cumplido y obedecido mis estatutos, sin duda seguirá vivo. El alma que peca es la que morirá. El hijo no cargará con la culpa del pecado del padre, y el padre no cargará con la culpa del pecado del hijo. La justicia del justo se lo tomará en cuenta solo a él, y la maldad del malvado se la tomará en cuenta solo a él. Ahora bien, si alguien malvado abandona todos los pecados que ha cometido, obedece mis estatutos y hace lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo, no morirá. No se le tendrá en cuenta ninguna de las ofensas que haya cometido. Seguirá vivo por hacer lo que es justo. ¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? Afirma el Señor soberano Dios. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga vivo? En este capítulo de Ezequiel, Ezequiel nos relata que Dios rechazó con firmeza un refrán muy popular que existía en ese tiempo en Israel. Los padres comieron uvas verdes y los hijos fueron los que sufrían de entera. Y el Señor dice en uno de los versículos, juro que este dicho no se repetirá más. Ezequiel detalla cómo toda persona, sin importar su linaje, puede ser justa. El modelo a seguir, quien ayuda al necesitado, rechaza la usura, obra con equidad y vive según los preceptos divinos, ese es justo y ciertamente vivirá. El hijo que rompe cadenas. Si alguien tuvo un padre malvado, pero elige el bien, no sufrirá por esos errores. Su mérito es propio. La puerta siempre está abierta. Hasta el peor pecador que se arrepiente de sus faltas, guarda los preceptos y actúa con justicia, recibirá misericordia. Vivirá, no recordaré sus iniquidades, dice. Dios resume su deseo más profundo con palabras conmovedoras y nos dice al final, ¿acaso quiero yo la muerte del malvado? No, quiero que se convierta, que abandone su camino errado y que viva. Dios no es un juez sediento de castigo, sino un Padre que anhela nuestro regreso. Las penas eternas contradicen esta esencia misericordiosa. Por su atención, muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna duda?
Bueno, vamos a dar por concluida la charla de hoy sobre este capítulo de Allan Kardec, dando gracias a Dios Padre Madre por esta oportunidad nuevamente, por toda la enseñanza que recibimos, por el entendimiento que tenemos de que las penas eternas no existen y de que son parte de nuestro crecimiento para llegar a un punto en el que podamos disfrutar dichosos. Gracias siempre por nuestra familia, nuestros amigos, nuestros seres queridos, por el pan en la mesa. Gracias por la protección que tenemos siempre. Gracias, gracias, gracias. Así sea, así es. Hecho está. Buenas noches, hermanitos, hermanitas.